En Crimea comenzó un pánico total después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania finalmente tomaron bajo control de fuego toda la logística terrestre entre la Crimea ocupada y la parte continental de Ucrania. Estuvimos en la fila casi 4 horas, nos faltaban unos 500 metros para llegar a la bomba y cargar gasolina, pero se acabó el combustible. ¿Y para qué sirve Crimea si no se puede ir a ningún lado? Me voy. Espero que no exploten el puente antes de que me vaya. El camino terrestre está completamente bloqueado. La gasolina se está volviendo un artículo escaso para nosotros. La situación del combustible en Crimea. Los revendedores de Crimea creo que ya se pasaron de la chingada. Es un desastre. Compañeros, totalmente, de verdad, completamente. Todos saben la situación que está ocurriendo ahora en Crimea. Realmente es muy triste y desagradable. Aquí simplemente me surge una pregunta. ¿Cómo es posible que en una situación así, cuando la gente enfrenta una desgracia o un problema, algunos demuestren una increíble vena emprendedora? Simplemente junto al puente en Tembriuk, están vendiendo gasolina, la venden por 350 rublos por litro. Quiero preguntar, ¿están locos? ¿Qué están haciendo? Se están aprovechando del sufrimiento y la desgracia de los demás. De los estantes de las tiendas en Crimea empezaron a desaparecer la sal, el azúcar, algunos tipos de cereales y la harina. Cada vez hay menos gasolina en las gasolineras y ahora los rusos están abarrotando las estaciones, tratando de salir de Crimea y en consecuencia tampoco se ven turistas por ahí. Y ahora los expertos aseguran que las fuerzas ucranianas están bloqueando varios puentes que conectan la región ocupada de Jersón con Crimea. De esta manera, las Fuerzas Armadas de Ucrania están destruyendo las rutas logísticas clave de los rusos hacia la península y creando obstáculos para el avance posterior del enemigo. Pero parece que esto es solo el comienzo. Los analistas están seguros de que la continuación de los ataques ucranianos tendrá consecuencias en cascada en el campo de batalla y dificultará la preparación de Rusia para operaciones ofensivas. Pero en las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon que, después de que las fuerzas de defensa de Ucrania dañaron significativamente los puentes de entrada a Crimea desde la región de Jersón, los ocupantes rusos instalaron una serie de cruces de pontones. Pero esto solo les resuelve el problema parcialmente, al mismo tiempo que crea un peligro adicional, ya que ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente destruirán los cruces en lugares ya conocidos. Entonces, comencemos con lo que está sucediendo hoy en Crimea después de la destrucción de la logística desde la parte continental de Ucrania hacia Crimea. En Crimea, ocupada por Rusia, se ha registrado una mayor demanda de productos de primera necesidad, lo que ha provocado que la sal, el azúcar, algunos tipos de cereales y la harina comiencen a desaparecer de las cadenas comerciales. Los proveedores que traen estos productos por el corredor terrestre están aplicando un coeficiente elevado al costo de entrega de la mercancía al territorio de Crimea temporalmente ocupada. Bueno, es decir, hay productos en el territorio de Crimea temporalmente ocupada, sin embargo, su costo es significativamente más alto que en el territorio de la Federación Rusa. Además, la gasolina también ha subido allá y llegó al punto de que Moscú ya empezó a obligar a los vendedores rusos de gasolina en Crimea a bajar los precios, como diciendo, sí, no hay gasolina, pero al menos muestren precios adecuados. Esto está relacionado, nuevamente, toda esta situación con el hecho de que existen enormes riesgos en el suministro, es decir, entienden que todo el llamado corredor terrestre a través del sur de Ucrania hacia Crimea ahora está bajo el control total de fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y también hay que recordar que las fuerzas ucranianas están bloqueando ahora varios puentes que conectan la región ocupada de Jersón con Crimea. De esta manera, las Fuerzas Armadas de Ucrania están destruyendo las rutas logísticas de los rusos hacia la península y creando obstáculos para el avance posterior de los ocupantes. Hoy, los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra escriben sobre esto, analizando las consecuencias de los ataques ucranianos, y aquí me detendré un poco más en este análisis. En particular, los analistas recuerdan que el jefe de las fuerzas de ocupación de la región de Jersón, Vladimir Saldo, ya el 11 de junio declaró que las fuerzas ucranianas realmente atacaron varios puentes que conectan la región ocupada de Jersón con Crimea. Y en particular, el ataque fue dirigido al puente sobre el canal del norte de Crimea, cerca de las ocupadas Preobrashenka y Mirnoe, al puente vial de Perekop-Armiansk y al puente vial en Stavki. Estos puentes pasan por el canal del norte de Crimea y a lo largo de la carretera M17 Armiansk-Oleshki. Es decir, realmente, la logística que conecta la parte continental de Ucrania con Crimea está completamente destruida.
Además, en el instituto señalaron que, por ejemplo, el 11 de junio, las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo atacaron la logística, sino que también dañaron o destruyeron alrededor de 50 camiones militares rusos que transportaban combustible y municiones. Y aquí es interesante porque ahora los rusos están completamente expuestos, como se suele decir. Voy a citar al Instituto para el Estudio de la Guerra. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que las tropas rusas redirigieron la logística a la ruta de Armiansk. Después de los ataques de Ucrania en la noche del 7 al 8 de junio y el 9 de junio que dañaron el puente de Chonhar, cuyo tránsito fue cerrado por las autoridades de ocupación. Según él, los ataques anteriores obligaron a las tropas rusas a abastecer el eje de Gulyai-Pol, utilizando rutas desde Crimea en lugar de la región ocupada de Donetsk. Las tropas ucranianas están intensificando su campaña de ataques de alcance medio contra las rutas logísticas rusas en el sur ocupado. Ucrania está interrumpiendo la capacidad de Rusia de utilizar de manera segura las rutas de suministro desde Rusia hacia Crimea ocupada. La continuación de los ataques ucranianos tendrá consecuencias en cascada en el campo de batalla y podría complicar la preparación de Rusia para operaciones ofensivas. El punto es que las fuerzas de defensa de Ucrania han asestado ataques devastadores al puente de Chonhar, destruyéndolo hasta el nivel de los soportes. Es decir, de hecho, restaurarlo será, prácticamente imposible. Y también destruyeron el paso a Azerbaiyán. Esto interrumpió completamente la logística terrestre de la Federación Rusa a través de la carretera que los rusos llaman Novorossiya. Y según las palabras del comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Roberto Brody Madiar, Ucrania se ha tomado en serio la implementación del plan para aislar o, si lo prefieren, bloquear la Crimea ocupada. Gracias a la campaña de ataques ucranianos, en el último mes, el tráfico en la carretera que conecta Rostov del Don, las ciudades rusas, luego las ocupadas Mariúpol, Melitopol y Crimea, se ha reducido casi en 2/3, en un 71% si se cuenta correctamente. Madiar está convencido de que durante el próximo mes Ucrania ya controlará completamente esta carretera y, en consecuencia, el corredor terrestre desaparecerá. Y después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania dañaron gravemente los puentes en la entrada a Crimea desde la región de Jersón, los ocupantes rusos instalaron cruces de pontones cerca de ahí. Y saben, esto se parece mucho a la situación en Jersón. ¿Recuerdan en el año 2022 cuando también destruían los puentes? Luego los rusos intentaron construir cruces, atacaban los cruces y después se vieron obligados simplemente a huir. Y la construcción de puentes de pontones solo resuelve parcialmente este problema para los rusos, al mismo tiempo que crea un peligro adicional. Porque un puente de pontones obviamente ralentiza el movimiento, lo que puede permitir que Ucrania ataque los convoyes militares en el momento en que es mucho más fácil destruirlos. Es decir, de hecho, es como si tuvieran un blanco claramente dibujado. Cuando esta maquinaria entra al puente de pontones, la atacan, la atacan, la atacan, y los drones pueden vigilar las 24 horas del día. Ah, eso es. Y es importante señalarlo. En el Kremlin todos lo ven, entran en pánico, se enojan. El dictador ruso Vladimir Putin anunció el aumento de los ataques contra Ucrania en medio de los fracasos rusos en el frente. Y aunque precisamente la Federación Rusa es el agresor, el aumento de la escalada, ese calvo inútil y fracasado, el sucio inútil Vladimir Putin las llamó acciones de respuesta. Así, al comentar los ataques ucranianos a las fábricas militares rusas, a la industria petrolera, a los ocupantes en Crimea, pues Putin aseguró que estas instalaciones se restauran muy rápido. Y por eso aquí no hay ningún problema. Dice, bueno, ni modo, destruyeron nuestras refinerías de petróleo. Dice que ahí no hay problema. A continuación su cita. No pueden causarnos problemas serios. Debemos, y esa es la siguiente tarea, responderles como se debe. Y lo haremos. Y vamos a intensificar nuestros ataques contra la infraestructura del enemigo para quitarles las ganas de atacar nuestros objetivos civiles. No lograrán ni dividir a la sociedad ni causarnos daño en el ámbito económico. Y aquí está esta interesante declaración de Putin. Es decir, cuando él dice que no lograrán dividir a la sociedad, significa que esa división de la sociedad ya ha comenzado. Y él lo ha notado. Él vio que resulta que estos rusos salvajes de repente empezaron a darse cuenta de que, miren, así es como ocurre la guerra. Resulta que la guerra también nos alcanzó a nosotros. Resulta que Ucrania, a la que Putin ya ha desmilitarizado como 500 veces, en realidad se está volviendo cada vez más fuerte. Aparecen nuevos tipos de armamento, nuevas capacidades para atacar en toda Rusia. Bueno, aquí voy a dejar puntos suspensivos, amigos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like.
Y si quieren suscribirse al canal de YouTube en ucraniano de Oleksey Pechi, el enlace está en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos